Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Bien, bien, semana movida, semana interesante además porque se cerró el tema Clínica Las Condes, que lleva 3 meses eh, dándonos puñetes, y en vez de cerrarse a chuzazos, se cerró con una estrechada de mano, así que bien. Qué buena cosa, César. Me alegro mucho, sobre todo por tanto médico atrás y tanto equipo detrás de ellos ahí trabajando duro, sobre todo en los tiempos que corren. Así que qué buena cosa, César. Oye, Exactamente. estimados amigos, recuerden que nosotros nos pueden ver por nuestro canal de YouTube y además por el canal 105 de GTD Manquehue y Telesur. Sí, y Muy bien, sí, días domingos, en la noche, a las 9 creo que es, César, a a las 10, las 10, 10:30 por ahí. 10 y media de la noche nos pueden ver por ahí. Recuerden que si es más fácil suscribirse al canal de YouTube, puede servirle para ver nuestro programa. Y estimados, vamos a ver tres temas que son los tres, vamos a sacarle el jugo a César en esta conversación. Tenemos tres temas bien complejos. Uno, más bien interesante y novedoso, que es que ayer aparecieron los diarios, ¿no es cierto?, con el proyecto o un anteproyecto de propuesta político-constitucional del PS, el PPD y el PR, ¿ah? Que vamos a pedirle a César ahí que nos opine sobre ese primer tema que es importante, porque el primer proyecto que se presenta o anteproyecto que se presenta en la discusión y viene como un modelo político bien interesante. Lo segundo, vamos a hablar con César del segundo retiro del 10%, pero ojo, tanto en los aspectos económicos, pero en los aspectos políticos, junto con esta maniobra de recurrir al Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Y vamos a hablar un poquitito sobre el rol que puede cumplir el Tribunal Constitucional en eso. Y por último, un tema puramente político, que es el tema de qué está pasando con RN, los rumores que hay de eventual quiebre en RN, y al mismo tiempo que César nos pueda contar un poco cómo ve que ha sido el rol histórico de Renovación Nacional y cómo puede jugar a futuro el que eventualmente este conflicto se genere una división del partido hoy día entre dos derechas. Partamos, César, entonces. ¿Qué te parece este bosquejo de constitución, sobre todo en la parte política, ¿no es cierto?, el modelo político del Estado que lanzó el PS, el PPD y el PR ayer? Yo lo encuentro un aporte, si bien es un bosquejo aún, pero yo creo que es tranquilizador al menos, ¿ya? Está planteando, ¿no es cierto?, un semipresidencialismo, que a ver, es algo que tú y yo lo hemos discutido y que creemos que puede resultar, aunque con este Parlamento uno piensa que ningún sistema funciona. Tiene eso, tiene el definir a Chile no como un país unitario, pero sino que con regiones, ¿ya? Sobre la propiedad privada, resalta el hecho que la propiedad tiene un rol social, lo cual implica obligaciones. Yo creo que está, como quien diría, en el mainstream de lo que se piensa en el mundo, ¿verdad? O sea que no es algo totalmente absoluto que tiene que ir encaminado al bien común, lo decían hasta las encíclicas. Y no hay tampoco se ve un afán por crear empresas públicas, lo que sí que el agua y el subsuelo sigue siendo concesionado por el Estado en Chile, ¿verdad? Y el mar también sigue siendo concesionado, no así el agua de riego. El agua potable también es concesionada. La protege los... Entonces el agua de riego ahí yo creo que puede haber un problema, porque yo me imagino lo que les pasará a todos los palteros de Olmué y de toda esa zona en Chile, que hay grandes, grandes extensiones de una exportación que es cada día más importante. Si además se les cobra por el agua, no es que se vayan a arruinar per se, sino que van a competir en muy malas condiciones contra Perú y México. Pero en general, ¿Qué te parece? un parlamento que dura 4 años presidente, 4 años el Senado, 4 años todo, El primer ministro. eh, y que el presidente puede disolver el parlamento, lo cual es toda una novedad en Chile, porque yo creo que las pocas veces que lo hemos disuelto ha sido bajo el poder de las armas. Terrible, sí. Y que fue varias veces, porque lo hicieron los hermanos Carrera, ¿no es cierto? Y después el año 24, 25 también. El primero ¿Ya? fue eso. ¿Ya? El año 32, o sea, estamos con harto
tema en ese sentido. Se ve que está bien pensado, por lo menos se ve algo hilado, y está muy lejos de hardware. Oye, ¿qué te parece lo siguiente, César? Imaginémonos por un segundo con el modelo que está propuesto en este modelo. ¿Tú crees, cómo crees que hubiera impactado la crisis del 18 de octubre o algo similar? ¿Ocurre una cuestión así? Ya hay una respuesta institucional, y la respuesta institucional es decir, el presidente sabe que está al desparramo, llamo a elecciones. Y se une y se sintoniza la crisis social con el proceso institucional, cosa que no pasó ahora. Aquí tuvimos que hacer el acuerdo a última hora de la noche, ¿no es cierto?, del 15 de noviembre, que también quedó medio cojo. Entonces, ¿qué te parece a ti esa ventaja, que ya vamos a hablar de las desventajas, pero cuál es esa ventaja del parlamentarismo o el sistema semiparlamentario? Mira, yo creo que a mí me gusta porque las grandes crisis por las cuales hemos pasado fueron el 92, ¿no es cierto?, un presidente enfrentado a un parlamento, el año 24, de nuevo, ¿cierto? Y después el 73, de nuevo, ¿ya? Y ahora, que también es un desastre, ¿no es cierto?, el año 2019, 2020. Y yo creo que claramente es muy difícil gobernar en un suprapresidencialismo con un parlamento en contra. Se podía, cuando existía el binominalismo, con dificultad, porque no fue fácil, y se podía sobre todo con los designados. Claro. Yo creo que de ahí partió un poco la cosa, pero cuando se va desarmando después se acaba el bipartidismo, que yo creo que fue un gravísimo error de Movía ahí, que los culpables son Lili Pérez, Brown y algún otro más, porque se ganó por 3 votos. Pero yo creo que debiera funcionar. Ahora, lo que uno se pregunta es si con este tipo de parlamentario, que hasta ahora se ve tan poco serio, esto podría funcionar. Fíjate que el otro día me explicaban que los parlamentarios ahora están con un nuevo esquema que se llaman los bolsones de electores. Es decir, por ejemplo, hay mucha gente que está sin poder pagar la cuenta del arriendo. Entonces sale un diputado y dice, yo voy a levantar un proyecto para que no se paguen los arriendos durante los próximos meses. No es constitucional, no tiene mayoría, no tiene ninguna cosa, pero hay un montón de personas que dicen, ¿ve? El diputado Pérez se preocupó por nosotros. Hay un caso notable en Paredones, en la costa de Colchagua, en que una diputada propuso 500.000 pesos para las familias que recogían hongos en los lugares que habían sido incendiados en el último gran incendio. Por supuesto no pasó nada, pero las señoras dicen, esta diputada se preocupó por nosotros, ¿ya? Entonces aquí hay un tema de casa de votos que de alguna manera este nuevo sistema, Juan Pablo, tiene que restañarlo, tiene que arreglarlo, y por eso a mí me gusta los distritos chiquititos en que gana uno, ¿verdad? Y que no existe esta especie de cacería de votos que puede ser tan dañina. Fíjate que en este país se aprueban muy pocas leyes, porque la mayoría tienen este tipo de problemas. Sí. Ahora, César, yo tengo la impresión, nosotros siempre tenemos muchos defectos, pero hay una cosa que hacemos periódicamente, que en nuestras afirmaciones, confrontarlas históricamente. Este tema de la mala calidad de los políticos es un tema que hoy día está en Francia, está en Estados Unidos, ¿no es cierto?, a propósito de los comportamientos de los republicanos y los demócratas, pero viene de, no sé, de la época de César, del Senado, el colapso de la República Romana. De la República Romana, claro. Y de las asambleas en la democracia directa griega, ¿no es cierto?, el siglo V a.C., que era el tema de los demagogos. Acuérdate que en la historia de la democracia griega, el principal enemigo, ¿no es cierto?, de la institucionalidad de la democrática que estaban haciendo en Grecia, en Atenas en particular en esa época, eran los demagogos. De ahí viene el nombre, ¿no es cierto? Y esto, mi impresión, César, es que mirando la historia hemos avanzado menos de lo que uno quisiera, a propósito de lo que tú estás describiendo en los últimos 2.500 años. Nosotros, claro,
nosotros conocíamos el cohecho que existía en Roma, las elecciones de los tribunos, en las tribus que se compraban los votos. Yo lo vi de chico con el sistema de la papeleta múltiple, digamos, ¿ya? Que también se pagaba, y hoy día tenemos una fórmula que probablemente el cohecho es mucho más numeroso y mucho más caro, porque es a través de malas políticas públicas. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo corregir aquello? Yo creo que es un temazo y yo no tengo muy claro cómo se puede hacer. Ahora, estarás de acuerdo conmigo, César, que en todo caso, más allá de un modelo que uno tiene que tratar de hacer lo mejor posible, y yo tengo confianza que vamos a encontrar un acuerdo para hacer un modelo constitucional que sea razonablemente bueno y menos autoritario que el que tenemos, pero que la condición humana nos va a imponer diferencias, y que esas diferencias van a estar, o sea, problemas, va a estar dado, entre otras cosas, por los problemas de corrupción, y la demagogia, como dices tú, que viene siguiendo la democracia desde el mismo origen de la democracia, y eso no lo podemos pretender, la condición humana no la podemos mejorar, podemos establecer controles, check and balances, como dirían los gringos, pero no podemos pretender dejar de ser lo que somos como especie. Somos una especie que es mitad ángel y mitad demonio. Somos una especie que somos capaces de hacer unos actos de generosidad enormes y de repente nos ponemos miserables y somos capaces de hacer unos actos deleznables. Y eso mismo está refundido en una sola entidad y en una sola identidad. Así que, César, ¿y qué te parece a ti a propósito de tu intuición de la existencia o no de un tribunal constitucional, poniendo como tema, ¿no es cierto?, una entidad especial dedicada solo a temas constitucionales versus un modelo como el norteamericano, en el cual toda la justicia federal, y en particular la Corte Suprema, pero toda la justicia federal es tribunal constitucional y habla... Pero es que es distinto porque allá la justicia no solo la federal, colegisla y tiene un rol de colegislador, en lo cual por eso que se valida, digamos. Pero aquí en Chile es reparecido. No, porque en Chile aquí no hay precedentes ni hay ninguna cosa, pero yo creo que sí debiera existir un tribunal constitucional, de hecho existe en Alemania, existe en otras partes, pero que debieran ser por mérito. Lo que no corresponde es que un tribunal que zanja temas constitucionales lo haga por gente que la mete cada presidente de turno, entonces a ver quién tuvo mayoría ahora, quién tuvo mayoría después. Deberían ser otro sistema, como el Banco Central, ¿no es cierto? En el Banco Central no se trata de que haya uno de aquí o uno de allá, sino que lo primero que se busca, independientemente de sus sentimientos políticos, es que sea un economista de talla razonable, ¿ya? Y yo lo que veo es que en este caso, y que se ve a cada rato, digamos, son regalías políticas. Sí, lo mismo que esta cuestión de defensa del Estado, es otra regalía política en que te regalan a eternidad un puesto para defender al fisco en temas que hay veces que ni siquiera los toman. Entonces, yo creo que tiene que haber un tribunal constitucional. Yo creo que es parte, a falta de cultura de nuestros parlamentarios, que yo creo que se va a demorar varias generaciones en arreglarse, debería haber una cosa colegiada, pero sólida, como es el Banco Central, por ejemplo. Claro, una cosa y también deberíamos tener un servicio de impuestos internos absolutamente apolítico y varias instituciones más lo mismo, la superintendencia, ¿no es cierto?, la Comisión Nacional del Mundo Financiero, etcétera, etcétera. Oye, César, salgamos del tema político, que va a seguir muy entretenido los próximos meses, porque se van a suceder nuevas ideas, vamos a empezar en el debate que más nos interesa, ¿no es cierto?, proyectos provocadores en ese sentido. Pero entrando al área chica de la arena política, dos cosas. ¿Qué te parece del punto de vista político, primero, el impacto político de este proyecto de segundo retiro del 10%? ¿Y qué te parece además del punto de vista económico? Pero las dos cosas, César, porque claramente tiene las dos caras de la misma moneda. Tiene varias caras, ¿ya? Desde el punto de vista político, el gobierno se las arregló para que fuera un retiro constitucional. Y al mismo tiempo está tirando al Tribunal Constitucional el tema, ¿ya? Pero por lo menos dice ya, ok, yo lo propuse, es un tema económico y yo no me estoy saltando con esto, aunque se apruebe, no se salta las reglas, ¿ya?
el impacto económico va a ser un poco menos, pero tan importante como fue el primer 10%. Es menos plata, pero el efecto económico, el efecto multiplicador de esa plata, es como si le tiraran de helicópteros, digamos. Entonces, no es que la persona reciba 1.000.000 de pesos. Esa persona recibe 1.000.000 de pesos y lo gasta en la panadería, en comprarse una bicicleta, en pagar una deuda. Pero el que le vendió la bicicleta, el que le vendió el pan, el que recibió el pago de la deuda, a su vez vuelve a gastar esa plata, ¿ya? Por lo tanto, eso es la reactivación tan rápida que estamos viendo. Hoy día solamente está parada por las cuarentenas. Sin cuarentena, esta cosa volaría, ¿ya? Con tasas de interés bajas, un banco central cooperante. O sea, en ese sentido, como reactivación, es tremendamente efectiva. Ahora, usar la plata de las cotizaciones laborales para futuras, ¿cómo se llama?, jubilaciones, obviamente que lo que va a pasar aquí es que el 50% de la gente se va a quedar sin nada y va a tener que parar el dedo después de decir, oiga, ayúdeme, ¿ya? Y yo creo que el sistema de la AFP va a quedar dañado. Yo no sé si vamos a tener ya un sistema mixto a futuro. O sea, ojalá ya la corten con este cuento, porque lo que debieran hacer, ¿no es cierto?, el gobierno que primero propuso su plan, un paquete de 12 mil millones de dólares, era haberlo tirado desde los helicópteros y no meterlo en programas en los cuales con suerte le llegaron 5.000 o 8.000 a la gente, ¿ya? Era más fácil, por último, decir, ya saquen el 10% y yo voy a poner toda la plata que yo iba a poner en otros planes para rellenar el hueco, sobre todo los más pobres. Pero eso es básicamente lo que hay en la parte económica. Oye, César, ahí hay una parte que no entiendo. Esto es plata que está administrada por la AFP y que están invertidas en empresas. ¿Esto se está retirando de las platas que están afuera o de las platas que están en Chile? Vale decir, ¿produce un efecto sobre el mercado secundario de valores chileno o no? Mira, la bolsa chilena viene bajando sin pausa, ¿no? Por un tema político. Las AFP tienen afuera harta plata, la mayoría, y la tienen una buena parte en renta fija y otra buena parte en acciones súper líquidas. Y en lo que es el mercado nacional, tienen mucho en renta fija y todo lo que es deuda pública, que también tienen, son fácilmente vendibles a los bancos o en el mercado secundario, y como el Banco Central después la compra, no, o sea, yo no veo que haya un problema en el mercado de capitales chileno en términos de liquidez, ni en términos de precio de la renta fija. Lo que sí va a bajar es la bolsa, pero por un problema político. Y probablemente también el tipo de cambio, porque en la medida que estén trayendo plata de vuelta, ¿no es cierto?, afuera, van a tener que vender esos dólares y eso va a significar una posible baja del tipo de cambio. Explica cómo en un minuto llegó a 810 y hoy día está a 760, 770, que es una baja sustancial. Oye, pero todavía, Juan Pablo, estos, qué sé yo, 25.000 millones, casi 30.000 millones que le van a sacar a la AFP, es una parte de la plata que tienen la AFP y no es la parte mayoritaria, ojo. ¿Ah? Es la plata, eso sí, de la gente más pudiente. Claro. Estamos hablando de los empleados públicos, de los que ganan de 2 millones de pesos para arriba, va a seguir esa plata ahí. Y puede haber una tentación, como dice Jadwe, no, pues la vamos a expropiar toda para darle a todo el mundo una cosa satisfactoria. O sea, de ahí se puede colgar de nuevo el populismo, ¿no es cierto? Pero si no hay AFPs y si no hay este ahorro forzoso, la juventud que viene y que tan gozosamente mira todas estas cosas, no va a tener lo que tienen hoy día de crédito a 25 o a 30 años para comprarse una casa, porque nadie va a estar dispuesto a financiar aquello. Ojo. ¿Uno cree, César, que esto es una secuela al final, metiendo en la estructura del problema a fondo? ¿Uno cree que esto es una secuela del incumplimiento de la promesa histórica de que las pensiones iban a ser iguales al sueldo en 30 años, 40 años, no sé cuánto más? Puro supuesto,
basado en supuestos falsos, ¿ya? Primero, que con un 10% se podía, cuando era un 25%, y ahora todos nos damos cuenta que debería haber sido un 25%. Segundo, que hay una parte muy importante, que puede ser un 30% de la fuerza laboral, que es informal, por lo tanto nunca les llega, o sea, ni metía en la AFP, ni tampoco podía sacar de la AFP, ¿ya? Y esa informalidad obviamente hace que, imagínate tú que el sueldo promedio en Chile son como 350.000 pesos y todo el mundo dice, ¿y cómo vive la gente? Bueno, el promedio de los sueldos imponibles, como quien dice, legales, es más allá de 700.000 pesos, ¿ya? Es una familia que tiene, ahí tú te das cuenta, no sé, que el trabajo informal tiene menos, tampoco uno puede chequear cuánto gana un informal, porque a la gente le dice, ¿usted es informal? Sí. ¿Qué hace? Vendo Super 8 en la esquina. ¿Y cuánto gana? Nada, pues señorita, ¿ya? O sea, no tenéis cómo saber aquello, ¿no? Y eso, mira, y después con eso se compone en que cuando empezaron las AFP, las tasas de interés eran como F+8, hoy día son un F+0. En esa época la gente vivía 60 y tantos años, hoy día estamos llegando a 80, 90. Entonces fue la tormenta perfecta. Espero que se tomen en consideración esas cosas para las nuevas discusiones que vienen Yo espero. ¿Ah? Oye, César, ya, vámonos a un tema puramente político. ¿Qué está pasando en RN? Pero lo primero, César, quiero tu opinión, porque yo no lo tengo claro, y creo que ha variado en el tiempo, pero tú desde dentro de la derecha, ¿cuál crees que ha sido el rol de RN en los últimos 30 años? Que es un partido nuevo, ¿no es cierto? Se parece al partido... Espérate, te quiero llevar más atrás. Acuérdate que RN y la UDI fueron en un minuto un partido. Yes. ¿Ya? Y que Jaime Guzmán no se soportaba con Sergio Nofre Jarpa y finalmente se escindieron, ¿ya? Siendo la UDI un vehículo que movilizaba a los partidarios del gobierno militar y la RN una facción bastante más crítica, que está don Francisco Bulnes, está Sebastián Piñera, está Andrea Alamán, que querían algo mucho más moderno. Cuando ya se abre el Parlamento, igual quedaron dos partidos grandes, realmente de los más grandes, así en forma individual, y gracias a las gestiones de RN, en que Sebastián Piñera era senador, Andrea Alamán era diputado, y en fin, se lograron modificaciones tributarias muy importantes que le permitieron a la concertación financiar gran parte de los proyectos que venían atrasados y las cosas que habían que hacer. Y tanto la UDI como RN se han ido desperfilando en el tiempo porque ya no mandan tanto los caciques antiguos, digamos, o tradicionales. Nosotros oímos hablar de Desborde el 18 de octubre, pero antes, ¿quién era Desborde antes, no es cierto? Secretario del Y él está enfrentado, ¿no es cierto?, con Alamán, con Carlos Larraín, que le puso durante su época, que se dedicó mucha alma al partido, ¿ya? Y era naturalmente un partido más liberal, digamos, en el sentido gringo, que la UDI, pero muy desordenado. Siempre fue una bolsa de gato aquello, ¿eh? En que estaban desde la Lili Pérez. ¿Qué pasó con la Lili Pérez, que era tan famosa? Pérez y Pérez, ¿te acuerdas? Que eran muy duros con los gobiernos de la Concertación. Hoy día Alamán y Desbordes están los dos en el gobierno para que no peleen. Carlos Larraín debe estar desde Punta Arenas muy molesto. Y el resto de los personajes como que no los conocemos, ¿ya? De repente aparece un senador no sé cuánto que votó a favor. Y tú dices, ¿quién era este caballero? Y se fue Chadwick y se fundió Longueira. Sigue todavía, pero con mucho menos peso, Coloma. Entonces se ha ido desdibujando y ya ha entrado gente, y yo no sé cuánta gente tienen, porque los partidos actualmente tienen más renuncias que partidarios en el flujo, digamos, y no solo en la derecha, sino que en la izquierda también.
Oye, César, ¿y tú crees que se va a partir o no se va a partir ahora? Efectivamente, tú estás relatando una historia conflictiva en la derecha, ¿no es cierto? Eh, Yo creo, yo creo que no se van a partir porque la partición tiene costos implacables, ¿cierto? Tiene costos implacables. O sea, José Antonio Kast creyó que la podía hacer y creyó, porque se miraba el ombligo, de que había mucha gente que en los matrimonios le decía que había que ser duro, sacar a los militares a la calle, meter bala y toda la cuestión, pero eran cuestiones de mesas de matrimonio nomás, pues, pero no la va a lograr. Y es más, va a producir un perjuicio grande si es que no se unen. O sea, yo no sé qué hace el hijo José Manuel Edwards disputando aquí por Santiago, que es súper importante, ¿no es cierto? O en la Araucanía, o qué sé yo. Eh, yo creo que no se va a dividir finalmente, pero va a tener dos almas mucho más distanciadas de lo que tuvo siempre. ¿Y tú crees, César, que en este proceso que estamos, los dos partidos, tanto RN como la UDI, pueda surgir una derecha moderna al estilo de la derecha norteamericana moderna, no Trump, pero la derecha norteamericana moderna, o de la derecha europea moderna, y siempre poniendo el ejemplo del Partido Conservador Inglés y de Angela Merkel y la CDU? Que también tienen su Partei auf Deutschland, que también son como Vox o como... Eh, a ver, yo creo que con el remesón de lo que ha pasado en el último tiempo, yo creo que por lo menos ha hecho que mucha gente deje de pensar que todo Chile opina lo mismo que se opina en los matrimonios grandes. ¿Ya? El cuadro de las tres comunas del rechazo es demasiado dramático. ¿Ya? En ese sentido, yo creo que eh, ahí tú tienes dos tendencias que tú las ves claramente. O te vas al populismo, ¿ya? David, O te vas a una cosa más racional y más constructiva y más bien armada, ¿no es cierto? ¿Te vas por Moreira o te vas por alguien que está pensando, oye, mira, a ver, nosotros no somos ni los jaguares de Latinoamérica, ni tampoco teníamos el ingreso per cápita que creíamos tener, sabéis que aquí hay un montón de cosas que tenemos que arreglar, ¿por qué no nos ponemos a pensar en cómo se arregla aquello? ¿Ya? Pero el peligro de eso es el populismo. tal cual. Y los países en crisis, cuando hay, si les ocurren novedades, como cualquiera diría, o sea, la crisis, ¿no es cierto?, del año 24-25 en Chile, terminado con un gobierno militar, el 73 también, que son populismos en cierta forma, populismos de otra fase. Un fracaso Hitler del entró nacionalismo. en un país en crisis, ¿no es cierto?, que no se reconciliaba con su pasado. Italia lo mismo, porque no le entregaron, ¿no es cierto?, las sobras de la Primera Guerra Mundial. Y Mussolini, tú sabes que asistió a las primeras cumbres de la Internacional Socialista como socialista. Sí, pues era de izquierda. Editor de la revista Avante, ¿no? La revista. Claro. Entonces, yo te diría que eso hay que tener cuidado, pero Chile en general cuando vota, vota más o menos bien, en general. Yo espero, Eso se nota. espero que pase la cosa Oye, César, del... ya, estamos llegando a la hora. Cuéntame, ¿qué libro tienes y qué película nos recomiendas, César? Ahora yo no leo tanto porque la gente dice, oye, pero ustedes leen más de un libro por semana. No, no, no. No, también trabajamos. Así que yo les voy a recomendar La Conquista de México de Hugh Thomas, que Alex la puede mostrar. Hugh Thomas es un gran hispanista, a pesar de ser inglés. Tiene Sí, grandes libros sobre la sí, Revolución Española, sobre Franco, y en particular sobre el Imperio Español y la conquista de América. ¿Ya? gran tipo. En película, vean en Netflix para que vean cómo se desarrolla también un conflicto social bestial, Los Últimos Zares. Ah, sí, pues extraordinario. No la he visto, pero he escuchado buenos comentarios. Ya, yo Lo voy, suyo. eh, yo voy a recomendar libro apropiado a los tiempos. Yo sigo pensando que hay que volver a los clásicos en parte, ¿ah? En parte. Hay que leer actualmente, pero no deja de ser interesante leer de Xenofón, ¿ah? Uno de los historiadores Puta. originales, claro, pero la Constitución, no, aquí adentro está una traducción extraordinaria que está escrita en griego
y en inglés, pero la traducción en inglés es muy buena, pero está disponible libremente en internet, La Constitución de Esparta, donde él, que es un ateniense, Mira, describe cuál es la constitución de los espartanos. Esto en el siglo V antes de Cristo, y él describe las diferencias que hay entre los atenienses y los espartanos. Como ya en esa época habían distintos contratos sociales. Muy interesante Xenofón, o Genofonte, como le dicen algunos castellanos, lo recomiendo encarecidamente. Y del punto de vista de película, muestro uno de mis ídolos norteamericanos, la historia de Thurgood Marshall, ministro de la Corte Suprema norteamericano, afroamericano, y que en esta película que se llama Marshall, El origen de la justicia, muy bueno en Netflix, que relata el ascenso y la pelea de él contra el sistema. Se le olvida a la gente que los abogados no solo defendemos derechos, sino que a veces usamos y presionamos el sistema jurídico para el cambio. Thurgood Marshall, que es de los íconos de la Corte Suprema norteamericana, fallecido hace no tanto tiempo atrás, es un personaje extraordinario que está muy bien tratado en esa película de Netflix, César. Así que esa es mi recomendación. Oye, muchos, no sé, gente que nos ve o nos escucha, pide que por qué no somos constituyentes tú y yo. No, pero hay mucha gente, ¿ya? Y el problema es que para ser elegido constituyente hay que hacer campaña. Y es como para ser elegido diputado, o sea, no es broma esta cuestión. Y como independiente hay que llevar 5.000 fulanos a hacer cola a una notaría. Entonces no tenemos ni una posibilidad. Yo estoy colaborando con un grupo independiente, un grupo que son independientes no neutrales. Yo en lo personal creo que sería pésimo candidato además porque tengo la mecha corta. Entonces yo feliz de conversar con gente como tú, César, y que critiquen las ideas de uno, fantástico. Pero cuando hay gente provocadora, yo tiendo a no ser el mejor. Sí, yo también. No, a mí me va mal ahí, me va muy mal. Tengo mecha corta contra la estupidez, entonces creo que no se le quitaría todo lo civilizado. Oye, César, bueno, qué bueno verte, César, qué bueno igual que pues. allá. Oye, alguna semana voy hagámoslo presencial. Ya, pues ahora podemos hacer el próximo. ¿Ah? Yo creo que podríamos. ¿Ah? Ya, Ya, pues. ya, un abrazo. Que estén bien. ¿Ah? Gracias. Chao.